Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Bendiciones en esta mañana, en este día. A esta hora les saludamos. Gracias una vez más por estar con nosotros en este programa que es traído lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos a usted su fiel sintonía a esta programación que nos bendice. De igual manera, el que usted nos esté sintonizando en cualquier parte de la nación, aquí en los Estados Unidos, como también en la República Mexicana, como también en Nicaragua, ahí en Centroamérica, y también a nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York. A cada uno de ustedes les agradecemos infinitamente su atención. Así es que también a Radio Oración 1500 aquí en la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte, les saludamos. Y una vez más saludamos también a nuestro hermano Walter, que allí está en controles en Radio Estéreo Vida. Gracias, pastor, por estar al pendiente de esta programación que le es traído todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Tendencias de nuestro tiempo, traído por el pastor Natividad Ramos desde esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, ahí en México. Y bueno, para continuar con la primera carta a los Corintios, ya está el pastor Natividad Ramos con nosotros para la continuación de esta preciosa primera carta a los Corintios. Estamos viendo el capítulo 3, muy bendecido, ha sido de grande bendición. Esperemos que también su vida sea fortalecida en gran manera. Así es que bueno, dejamos los micrófonos al pastor ya que está con nosotros. Muchas gracias, hermano Isaí. Esperamos que seamos bendecidos de manera muy particular
con el conocimiento y el entendimiento de las cosas que el apóstol está planteando en esta carta, en donde busca poner orden en una de las iglesias más problemáticas de las que tenemos noticia en el Nuevo Testamento. Y, por cierto, debo poner un antecedente o ponerlo en una perspectiva, lo que voy a enseñar, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y es que venimos de una ruta que nace precisamente de la opinión que los sabios griegos dieron sobre el Evangelio de Jesucristo, diciendo que no aportaba ningún ingrediente inteligente, que no lo contenía, que no aportaba nada al saber humano. De tal manera que juzgaron que el Evangelio era una locura. Pero al decir eso, pues tildaron de locos a todos los creyentes. Se hicieron un perfil deplorable sobre aquellos que creemos en Cristo. Pero los hermanos, y eso lo hicieron, Pablo diría, porque ellos son hombres naturales, hombres carnales, no son hombres espirituales. Por lo tanto, al no tener el Espíritu de Dios, no hay manera en que el Espíritu Santo les entregue información de este nivel de las cosas espirituales. Hasta allí sería muy justificable que los sabios griegos no hubieran podido entender esta cuestión. Pero el problema está en que los hermanos de Corinto se sintieron apenados, avergonzados, rebasados, de tal manera que entonces trasladaron ese problema y culparon al apóstol Pablo y lo juzgaron. Incluso, es decir, vertieron muchas opiniones desagradables contra el apóstol, que es una especie de juicio. Y lo juzgaron porque empezaron a sentirse muy conocedores, más allá incluso de la misma escritura. El apóstol Pablo habría de decir, lo que pasa es que están hinchados. Y es la razón por la cual incluso el tema de esta mañana, en la lectura que voy a dar, sería la iglesia de Corinto, una iglesia arrogante y engreída. ¿Le parece que es posible que haya iglesias arrogantes y engreídas? Muy autocomplacidas. Muy bien, por eso el apóstol Pablo en el verso 3 en adelante, estamos en el capítulo 4, y voy a partir del verso 3, porque algunas de las cosas, cuando dice ténganos los hombres por ministros y dispensadores de los misterios de Dios, en cierto sentido ya hemos trabajado esas cuestiones, pero voy a empezar con el versículo 3 hasta el verso 10. Y entonces dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Esto empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Estamos hablando de que estaban sobregirados y decían cosas que iban más allá de la escritura. Hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Y luego le dice, ya estáis hartos, ya estáis ricos.
si nosotros reináis? Y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, por los postreros, como sentenciados a muerte. Porque somos esos espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios por amor de Cristo. Y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros flacos y vosotros fuertes. Vosotros nobles y nosotros viles. Muy bien, pues indiscutiblemente creo que hay una expectación por ver los tesoros que esconden estos versos que hemos leído, lo que se esconde en cada frase del apóstol, de los tesoros que tienen para nosotros esta mañana. Ahora bien, como siempre, con el apóstol no hay lugar para la ociosidad ni para la pérdida de tiempo. Y de inmediato pone ante nuestros ojos una nueva cuestión. Ahora, aunque yo estoy diciendo nueva cuestión, en realidad era una vieja cuestión. Que los miembros de la iglesia de Corinto se habían hecho arrogantes, soberbios. Yo creo que usted conoce cosas como esas. Y que ya como iglesia, es decir, la membresía se hizo arrogante y soberbia, pero ya como congregación habían llegado a ser una iglesia engreída, una iglesia soberbia. Ahora, que quede claro, desde luego que eso no era así, no había sido así cuando el apóstol fundó esta iglesia. Llegó a ser con el tiempo, con la intervención de muchas opiniones, que yo le he llamado la fe de opinión. Todo ese tiempo cuando el apóstol Pablo estuvo ausente por varios años. Aunque le voy a decir algo se sumaba a su soberbia. Es decir, eran engreídos, eran soberbios, pero hubo un adicional. Y es que estaban complacidos con esa condición. Y de ningún modo habrían de querer cambiarla. Pero esa complacencia produjo en la iglesia una especie de dogma, de dichos, como yo tengo más que otros. O bien nosotros tenemos, o como iglesia somos más que muchas otras iglesias. Somos corintios. También hemos oído eso en nuestro tiempo, indiscutiblemente. Estado de cosas que el apóstol rechazó con vehemencia y los llamó creyentes hinchados. ¿Qué le parece? Engreídos. Pues miren lo que dice en el versículo 6. Hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Es decir, los inflaron. No se inflaron solos, los inflaron. Y con esas palabras que les ha dedicado el apóstol, porque él busca que la iglesia sea una iglesia fuerte, pero humilde. Y con esas palabras que les ha dedicado el apóstol, al final del verso 6, ha exhibido una de las grandes deficiencias del alma de aquella congregación y de muchas en todos los tiempos. Iglesias engreídas, gente engreída. Esta era la iglesia de Corinto. Y que podríamos titular, como lo hice al principio, la iglesia de Corinto,
una iglesia arrogante, una iglesia engreída. Así que ese perfil es la presentación que esta mañana hago de esta congregación a la cual el apóstol ahora debía corregir. Entonces piense, corregir a una iglesia engreída, creyentes llenos de soberbia, sí que era una tarea titánica la del apóstol Pablo. Era una iglesia de creyentes muy complicados. Y aún más, no solo eran complicados, sino insensibles. Yo dije porque se necesitaron 2 cartas para corregir tanta cosa. Y no sé si se corrigieron de una manera total o parcial. Porque el orgullo de iglesia, el orgullo de grupo, hace insensible a los creyentes. Cuidado con el orgullo de grupo, que equivaldría a eso que decían en los poblados: no, valientes los del rancho de arriba. Y otros decían: no, ricos los del rancho de abajo. Es decir, cuidado cuando los grupos tienen sobre ellos este tipo de opiniones que les complace. Entonces, veamos cómo lo hace el apóstol. Bueno, diremos que sustentado en su facultad apostólica y su ingenio de estratega. Entremos pues a ver esto más de cerca. Y lo voy a hacer leyendo el versículo 6, que dice: esto, empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué, hermano? Para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Y esa palabra aprender implica no solo para que aprendan la doctrina, no solo para que aumenten el conocimiento, sino para que aprendan a caminar en la vida cristiana sin tropiezos en la fe. 2 cosas: adquirir conocimiento de la doctrina, y la otra, la práctica, caminar sin tropiezos. Y yo digo, magnífico desglose a eso el apóstol de 2 cosas. ¿Verdad que es muy interesante? Una iglesia soberbia, engreída, no le tolera que usted le corrija nada. Por eso le estoy diciendo, vea la iglesia de Corinto, vea a quién el apóstol Pablo tenía que corregir. Magnífico desglose a eso el apóstol, pero ¿qué le parece esta otra versión que sobre lo mismo dice? Estas cosas las he aplicado figuradamente a mí mismo y a Apolos, para que aprendáis en nosotros, véanos, aprendan de nosotros, a no ir más allá de lo que está escrito. ¿Y cómo resalta el apóstol esa cuestión de no ir más allá de lo que está escrito? Y entonces yo pregunto, oiga, qué interesante, no ir más allá de lo que está escrito. Pero esto entonces implica de manera implícita que los corintios en su orgullo se habían atrevido a ir más allá de lo que estaba escrito. Lo hicieron. Se vieron a ellos mismos con derecho de decir cosas de las cuales la Escritura guarda silencio. Ponían palabras y explicaciones, no contando con el apoyo de lo que estaba escrito. Creo que este es un hábito en las iglesias que tienen esta característica de arrogancia y de engreimiento.
decir cosas que van más allá de la Escritura. Y eso lo hacían. Los hacía que se vieran como gente muy espiritual, muy conocedora, como gente que tenía acceso a los misterios de Dios. Pero esta es una primer cosa que derivaba en otra. Para que no os infléis de orgullo. Oiga, creyentes inflados por el orgullo, así les llamó. Una versión antigua decía, no os infléis de orgullo a causa de otro. Pero esto me da a entender, luego entonces hay otro, hay otras gentes, hay otro detrás de todo eso. Y ese otro fue quien los infló, quien los envaneció, quien les hizo pensar que eran más de lo que ellos eran. ¿Sí? Y otra versión dice, para que en nosotros aprendáis, o sea, en él y en Apolos, a no pensar más de lo que está escrito. Ese es un buen consejo. No sea que por causa de uno, de ese otro, os envanezcáis unos contra otros. Hagamos un breve resumen de esto. No saber más de lo que está escrito. No ir más allá de las Escrituras. Este es un buen consejo para los creyentes en todos los tiempos. No pensar, no divagar en su corazón más allá de lo que está escrito, más allá de lo que la palabra nos revela. Así que el problema es muy evidente. Les advierte a no saber, o mejor dicho, a no pensar que saben cosas de la fe que las mismas Escrituras no dicen. No pensar más de lo que está escrito. En otras palabras, ve cómo en esa arrogancia dejaban volar su imaginación y decían cosas que ellos sentían que tenían el derecho de decir, aunque la Escritura no lo dijera. Este es un fenómeno en nuestro tiempo, evidentemente. Muchos hablan de cosas que la Escritura jamás ha dicho, pero más que una advertencia por parte del apóstol, es un dato que podríamos titularlo como respeten el silencio de las Escrituras. Mis hermanos, lo que la Biblia no dice, no lo dice. Entonces no lo diga usted. No afirme lo que ella no afirma. Eso es muy saludable, porque Dios, aunque usted lo diga y lo clame con vehemencia, Dios no dará su aval a sus afirmaciones. Entonces, de esta manera, miren ustedes, el apóstol está cerrándoles el paso a los que se sienten con ese derecho. Yo creo que el apóstol Pablo tendría mucho trabajo el día de hoy, porque esto fue como si hubiera puesto un enorme letrero el apóstol en un lugar muy alto que dijera, no pase, camino cerrado, hasta aquí llegan las Escrituras. Alabado sea Dios. Por cierto, a partir de aquí, me parece que el apóstol habrá de decir, adiós a la diplomacia. He tratado de ser sutil, he tratado de ser muy diplomático, así que adiós a la diplomacia. Y a partir de aquí se lanza el apóstol en un ataque frontal sobre los corintios. Y es entonces cuando él hace eso que adquiere sentido eso que dijo en el verso 6. Esto, empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos. Note que no dijo ha pasado, no, sino que esto, como dice otra versión, lo he usado como ejemplo. Lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Para qué hizo eso el apóstol? Dijo, para que en nosotros, escuches con mucho cuidado,
para que en nosotros, o sea, en mí y en Apolos, aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Aprendan en nosotros a no ir más allá. Pero mire lo que implicaba. ¿Acaso alguna vez ustedes vieron que hicimos eso nosotros? ¿Que fuimos más allá de lo que estaba escrito? Jamás. Siempre lo que dijimos lo apoyamos con la escritura. Por consecuencia, nadie tiene derecho a decir lo que no puede apoyar con la palabra. Porque lo he dicho para que aprenda que esas cosas no se hacen jamás. Entonces, si de mí y Apolo no lo han aprendido, ¿ve usted el acto estratégico del apóstol? Si de mí y de Apolo ustedes no han aprendido así las cosas, entonces, ¿de quién? ¿De quién? Bueno, sin duda eran cosas que habían aprendido de esos otros que habían ido a la iglesia de Corinto, que habían querido supuestamente edificar sobre el fundamento y lo hicieron con madera, con hojarasca y con heno y con madera preciosa, es decir, esas enseñanzas o esos consejos que parecen extraordinarios. Y en vez de decir lo que esos hacen, prefirió decir lo que ellos no hacen. Pero mire, debe quedar una idea. Aunque el apóstol habrá de empezar a ser muy duro, establece que son cosas que ellos las hacen por amor, no por odio. Ninguno puede corregir a los creyentes si su corazón está prejuiciado. Debe tener la intención de enderezar el camino del pueblo. Pero volvamos a esos corintios. En esa supuesta suficiencia espiritual que habían aprendido de ese otro, porque Pablo lo menciona, o de esos otros que habían ido a la iglesia y que habían ido, según ellos, a edificar. El apóstol los llamó, lo que han resultado es en un montón de creyentes hinchados, inflados. Y dijo específicamente, hinchándoos a causa de otro. Y luego insistimos nosotros, hermano Pablo, ¿y quién era ese otro? Bueno, mire, hermano, en realidad no es importante saber el nombre de la persona. Pudo haber sido cualquiera que llenó a la iglesia de supuestas verdades reveladas a los hermanos, de supuestas revelaciones que ustedes saben, esto es el pan de cada día en la iglesia de este tiempo. Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló y me dijo que ustedes como iglesia eran esto y que tú como creyente te esperan grandes cosas, que Dios está impresionado por ti. Claro que se hincharon, porque eran carnales. Usted no puede hacer eso a un hombre espiritual. Quienes se hincharon y pensaban que eran únicos en el conocimiento, que las demás iglesias no eran como ellos. ¿Se ha oído esas versiones? Y eso de ser hinchados, en griego es muy interesante, porque se deriva de la acción de echar aire con un fuelle. Usted sabe, eso pertenece al campo de la herrería, y el herrero usa precisamente ese fuelle para echar aire, que hace arder las brasas con más fuerza. Y aquí el apóstol la usa como metáfora para ilustrar que alguien los infló. ¿Y sabe qué? Y se elevaron. ¿Sí? Si está inflado, pues se va a elevar como se eleva un globo. No hay nada más desagradable que un creyente
engreído, inflado y hinchado. Y directamente significa hacerse altaneros. Y agrego, hasta con los apóstoles esto fue. Pero, ¿qué cosa es eso de ser altanero? Digo, porque estamos desglosando, describiendo lo que había llegado a ser esta iglesia de Corinto. No cuando Pablo estuvo allí, sino llegó a hacerse, a adquirir esto porque otros llegaron y los inflaron. ¿Sabe qué? Eso de ser altanero se refiere a las aves que vuelan alto. De allí el adjetivo altivez o altivos, desdeñosos. Y desdeñosos porque son creyentes que se ven desde las alturas. Ellos se ven en alturas. Y es la figura de quienes dicen que ellos solo tratan cosas superiores con gente superior. No hay duda, hermanos que me escuchan esta mañana, no hay duda que los corintios se las gastaban. Así que si usted quiere ser pastor de la iglesia de Corinto, ahí está la invitación. Usted dimensione con quién tenía que vérselas el apóstol Pablo. Por eso estoy desglosando esto, para que tengamos una idea de a quiénes tenía que corregir el apóstol. Y por qué el atrevimiento que muchas veces demostraron, el desprecio. Es que sentían que andaban en las alturas muy por encima del apóstol Pablo. Y esto que voy a decir, se descubre por el contexto de las cosas que habrá luego de decir el apóstol. Y es que se pensaban más conocedores que el mismo Pablo. Hay gente que a usted lo lleva a Cristo y luego ya no lo conoce. De ahí las palabras del verso 10. Nosotros necios, ustedes prudentes. Vean lo que hace el apóstol. Ustedes nobles, nosotros viles. Pero, ¿cuál era la fuente de esa soberbia? Lo que Pablo ha dicho en el capítulo 10, de los que se autoengañan. ¿Se acuerda del mensaje del autoengaño? Y se califican a sí mismos como sabios en los misterios de Dios. Y creyeron eso, y cayeron en la especulación. Y empezaron a explicar, dizque misterios, pero eran cosas nacidas de su propio engaño, de su propio corazón. Y surge una iglesia muy dada a la especulación, a la fantasía. Adiós a las iglesias de fantasía. Pies en la tierra, hermanos. Son tiempos para poner los pies sobre la palabra, sobre la escritura, aterrizar. Y por esa ruta de la especulación y de la fantasía de iglesia es que fueron más allá de lo que estaba escrito. Pero eso dio otro fruto. ¿Cuál, hermano Ramos? Que nació una competencia indigna entre ellos mismos. ¿De quién entiende mayores cosas que el otro creyente? ¿Quién tiene más revelación? ¿Quién tiene más conocimiento? Y para mantener ese estatus, la especulación fue su materia. ¿O acaso no fue la cuestión que recriminó el apóstol de que iban más allá de lo que estaba escrito? Dígame una cosa. Eso que dice Pablo no era una acusación o no era acusarlos de especuladores en la fe. Sí lo era. Y hay mucho creyente y mucho predicador que especula con estas cosas. Llegaban a conclusiones fuera de la palabra, que por cierto es el camino por donde van muchos en esta generación. Yo le ruego que usted no haga eso. Y creo que hemos dado con los que habían inflado a los hermanos.
Por eso en el verso 16 les habrá de decir, os ruego que me imitéis. Pero veamos cómo enfrenta a esos que estaban muy inflados. ¿Quiere usted saberlo? Aprendamos de Pablo cómo lo hace. ¿Sabe qué hace ante los inflados, ante los que echan a volar mucho la imaginación? Pablo dijo, el sentido común, santo Dios, el acto racional, el acto pensante sobre la tierra. Voy de nuevo. Ante la especulación, dijo, no hay mejor cosa que el sentido común. Pero luego va más allá de eso, y en el verso 7 sigue el apóstol con su razonamiento y le dice a esos creyentes soberbios, bueno, pues ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? ¿De qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si estas cosas fueran de tu propiedad. Así que, si lo recibiste, no tienes de qué gloriarte. Ahora, la cuestión era que alegaban tener ventaja sobre otros hermanos y reclamaban el derecho, escúcheme bien, aquí la cuestión era, ¿quién era más que el otro entre ellos? Por consecuencia, de esa manera reclamaban el derecho de tener una posición en la iglesia superior a otros y que esa posición que se les reconociera fuera también en proporción a la ventaja que ellos en el conocimiento y en la revelación tenían sobre otros. Este hermano es pesado. Este hermano hay que ponerlo aquí. Así que la lógica de Pablo fue, pero si te lo dieron, luego entonces no era tuyo. ¿Ve usted que una iglesia soberbia, por qué ruta camina? Pero había más que eso entre ellos. Había mucho más que eso. En su altivez menospreciaban el apostolado del apóstol, de Pablo. Y mire a qué grado habían llegado. Mire a qué grado habían llegado los corintios, que se los dice en el versículo 16. Mas algunos están envanecidos, inflados, hinchados, llenos de soberbia y muy confiados de sí mismos. Entonces usted tiene aquí creyentes autocomplacidos, satisfechos, es decir, ocupados solamente de que ellos tuvieran una buena posición y no ocupado de la vida de la iglesia, de la salud de la iglesia. Ellos dirían, eso es una cosa de que cada quien se las arregle por su cuenta. Yo cuido precisamente de mi posición en la iglesia. Qué fastidioso es cuando un creyente empieza a razonar. Y yo no es razonar, empieza a decir las cosas y a pensarlas de esa manera. No hay eso. La cuestión aquí es que como el apóstol Pablo no podía ir de inmediato, puesto que estaba en la ciudad de Éfeso y estaba teniendo un éxito impresionante, dice, Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz y son muchos los adversarios. Y si la puerta que Dios me ha abierto es grande, la voy a utilizar, voy a sacarle fruto. Y si son muchos los adversarios, los voy a vencer a todos. Yo no me voy a retirar de aquí. Por lo tanto, yo no puedo ir a la iglesia de Corinto a corregir esas cuestiones. Y entonces estas gentes le dieron una interpretación que es un error de interpretación. Y pensaron que si el apóstol no quería ir, era precisamente porque tenía temor de enfrentarse con ellos. Es que ellos no eran cualquier cosa, eran hermanos que pesaban. A eso les dirá el apóstol Pablo en el versículo 21. ¿Qué queréis?
¿Iré a vosotros con vara o con y espíritu de mansedumbre? Escójanlo. ¿Cómo quieren esos hinchados de palabras? Porque están hinchados de palabras, porque se supone que dicen cosas extraordinarias. Son hinchados de palabras. Oiga, usted los oye hablar y qué barbaridad. Porque la idea es esa. Orgullosos de las palabras, de las cosas que ellos enseñaban. Y es cuando le digo al apóstol, fíjese bien, escúcheme bien, mi hermano, que es interesante ver cómo el apóstol Pablo aborda estos problemas. Para que sirvan para nosotros en el caso como pastores o líderes. Y entonces yo le preguntaría al apóstol Pablo, hermano Pablo, esto sí que está difícil. ¿Y cómo piensa usted hacer esto? ¿Cómo va a hacerle para poner en orden a estos? Oiga, sorpréndase. Me dice que ¿cómo voy a hacerlo? Voy a satirizarlo. ¿Satirizarlos, digo yo? ¿Vas a componerles una sátira? Y él me dice, sí, voy a hacer una sátira de ello. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces yo tengo que pensar y decir, qué ingenio del apóstol. Dígame, hermano, ¿está usted disfrutando esta carta de Pablo? Pero, ¿qué cosa es eso de una sátira? Digo, antes de ir más adelante. Bueno, puede ser una composición poética o un escrito, escúchame bien, en el que se podía censurar, pero también ridiculizar a personas o cosas. Y yo pensé, Pablo, ¿piensas ridiculizar a estos hermanos? Y vaya que si lo sabía hacer el apóstol Pablo. No hay duda que Pablo era un ingeniero de la palabra. Y más me llama la atención y me acerco con él al verso 8. Con qué fuerza se lanza sobre esos engreídos y con qué fuerza, con qué vigor les lanza esa ironía y les dice, ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases. Les está diciendo, ustedes dicen que reinan, pero no reinan, aunque ojalá y reinaran. Pero nos gustaría que reinaran, que nosotros reinemos con vosotros. No nos dejen fuera a Apolo y a mí. Reinen, pero invítenos. Ironía pura la del apóstol. Cortante, sarcástica. 3 afirmaciones que cómo les hacían falta a estos engreídos soberbios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos y reinan. Yo no sé si esto implicaba que había una especie de la teología del reino donde ellos pensaban que ya el reino estaba establecido en ellos. No sería ninguna rareza, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Usted sabe que hoy tenemos esa teología. Bueno, la tienen los que la tienen, yo no la tengo. Y reinan sin necesidad, sin necesitarnos a nosotros, dijo Pablo. Decían que a ellos no les faltaba nada. Así que veamos, en la primera, y usando la figura del que ha comido hasta saciarse, ya estáis hartos. Ellos decían que estaban satisfechos por esa eminencia que habían alcanzado y que los ponía aún por encima del mismo apóstol, que ellos eran ricos y que eso lo habían alcanzado sin estar presente el apóstol Pablo. Por lo tanto, no necesitaban ni a Apolos, ni a Pablo, ni a Pedro.
Sí, nada más que esto que Pablo acaba de decir tenía dedicatoria. Si eso era así, ¿por qué el apóstol habría de intervenir o pensar que tenía derecho de hacerlo? Al decir ellos no tenemos necesidad de nadie, estaban prácticamente dedicándole esa expresión al apóstol, no tenemos necesidad de que él intervenga. ¿Por qué va a pensar el apóstol que tiene derecho de venir aquí? Entonces yo le digo a usted, mi hermano, vea el grado de dificultad de esta iglesia. Ya sienten que están reinando, dijo Pablo. Pero sobre eso, déjeme darle una idea breve del sarcasmo del apóstol, de esta ironía. Así que ya reinan, diría el apóstol. Ya reinan. ¿Nos dejan reinar con ustedes, hermanos? ¿Va conmigo? Pablo les dice, así que ya ustedes están reinando. No sean malos, déjenos reinar con ustedes. Pero ese sarcasmo en realidad revela una profunda indignación del apóstol. ¿Habéis llegado ya a reinar? La palabra dice que reinaremos un día, pero ustedes están yendo más allá de la palabra y dicen que ya están reinando. Y entonces yo pensaremos, ¿y nosotros dónde nos quedamos? Pero ustedes ya comenzaron a reinar. Y nosotros, hermanos corintios, miren, nosotros no lo sabíamos. Ya comenzó esa época para ustedes, corintios, la época del reino. Ojalá y fuera así y nos dieran oportunidad de reinar con ustedes. ¿Por qué? Porque hay una teología contemporánea que sí dice que nosotros estamos estableciendo ese reino político que Cristo va a establecer en el milenio. Y que por lo tanto la iglesia debe tomar la política del mundo y tener dominio y luego invitar a Cristo a que venga a la tierra. Santo Dios, no hay duda que cómo vuela el pensamiento y la imaginación y se dicen cosas que están más allá de la Escritura. Pablo dice, porque nosotros no estamos reinando. Al contrario, resulta que hemos venido a ser la basura del mundo. En el verso 13. Y los hombres basura no reinan jamás. Pero quizá, hermanos corintios, quizá por medio de ustedes podamos reinar, podamos hacerlo. Si nos hacen esa misericordia. Corintios, háganos esa misericordia. ¿Ve usted la sátira que está haciendo el apóstol Pablo a esos hinchados? ¿Qué fuerza despliega en esa ironía? Han llegado ustedes a la plenitud de la realeza. Usa un ojalá reinase. ¿Y qué es ese ojalá? Es un Dios lo quiera y lleguen a reinar. Lo que deja ver que aún envuelto en esa ironía, tenía por ellos un gran interés espiritual, quería rescatarlos de su error, porque un ministro de Jesucristo, un hombre de Dios, busca que las ovejas no se pierdan. ¿Qué lección les está dando Pablo y qué lección nos está regalando esta mañana? Su alma de hombre de Dios no abrigó jamás ni la más mínima intención de que ningún creyente terminara arruinado. Eso jamás lo desea ningún dispensador de Dios. Aquí nos vamos a quedar esta mañana y realmente a mí me emociona cuando Pablo nos dice que cómo le voy a hacer con estos inflados. Voy a hacer una sátira de ellos y la hizo, una buena sátira. Ya están reinando, déjenos reinar con ustedes, no sean malitos. Hermano Isaí, que el Señor les bendiga esta mañana y gracias por haberme permitido esta participación y que el Señor bendiga a los hermanos que nos han escuchado y que las iglesias busquen ser iglesias humildes y llenas de paz y nunca ir más allá de lo que Dios ha hecho. Que Dios les bendiga, hermano.
desgastado y acabado en este basurero. Siento que desespero, preso en este lugar, atado con cadenas, poco a poco muero. Esta vida que llevo ya no la quiero más. Jesús, ahora te pido que te quedes conmigo. Ilumina mi oscuro camino, en mi corazón te quiero recibir. Porque Jesús, estoy cansado de tanto correr, me siento lastimado. Ven a salvarme, a rescatarme, para ti soy diamante en basurero. Ven Jesús, ven y toma mi vida entera. Bueno, Dios bendiga esta enseñanza el día de hoy, esta mañana. Así es, de lo más vil Dios nos ha rescatado. Y ya cuando estamos en el camino, qué maravilloso que podamos hacer las cosas bien. No presumamos lo que no nos corresponde, pero gracias a Dios por esta palabra que el pastor nos ha enseñado. El capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, esperando que sea de bendición a su vida como lo ha sido para nosotros. El entender que hay propósitos eternos, pero mientras que estamos aquí en esta tierra, hay que escudriñar la palabra, como ya el pastor ya lo explicó. Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, esperando que haya sido de bendición para su vida el día de hoy. Bueno, también queremos recordarle que Tendencias de Nuestro Tiempo es traído los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le vamos a dejar nuestra información enseguida para que usted también pueda escribirnos o dejar saber a la estación donde nos está sintonizando si es de bendición para su vida y qué es lo que usted ha aprendido. Gracias una vez más, les agradecemos en este día por haber estado con nosotros, recordándole que si Cristo no ha venido, si la iglesia no ha sido levantada, aquí estaremos el miércoles a esta misma hora. Hace rato que te observo en ese basurero, no fue la mala suerte la que te llevó hasta ahí, fueron las decisiones que erradas tomaste, las que ahora allí te tienen sin poder salir. Yo soy Dios que he tenido tantos planes contigo, y aunque hoy ni siquiera lo imagines, yo todavía los puedo cumplir. Yo soy Jesús y te ofrezco mi ayuda, mi poder, y te extiendo mi mano para salvarte y levantarte. Yo soy el que te ama como nadie. Quiero limpiarte y con mi sangre quiero romper tus cadenas y libertarte. Quiero sanarte, eres un diamante en basurero. Di Jesús, ven y toma mi vida entera. Acéptame como tu hijo y transfórmame, Señor. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.